Hola, soy la doctora Mónica Palacios, médico otorrino certificada en trastornos en el sueño, audioprotesista y manejo del neuromodulador, microbiota y alimentación consciente. El día de hoy vamos a ver por qué si yo tengo zumbido, nadie me cree. ¿Por qué si yo digo, es que traigo un zumbido y vas con los médicos, vas con uno, vas con otro y te dicen, todo está bien? Entonces quiere decir que yo estoy malinterpretando, que yo estoy inventando, que no es real, pero yo tengo un zumbido. ¿Qué creen? Sí hay una enfermedad, sí existe una enfermedad en donde todo parece que está normal, pero no es real. ¿Saben cómo se llama? Síndrome de Kosten. Síndrome de Kosten. ¿De dónde viene? ¿A qué se refiere? Vamos a explicar que tenemos tres partes en el oído. La parte externa, la parte media y la parte interna. Pero por debajo de esta anatomía viene pasando un nervio, que este nervio viene aquí en la unión de la articulación de los ligamentos del músculo de quién? De otra estructura, digamos que aquí está el oído y esta estructura está aquí por debajo, que es la articulación temporomandibular. Temporomandibular. Pero ¿cuál es la diferencia de cuando te truena el oído, cuando te chasquea, cuando abres y te disloca casi la articulación, cuando abres y se siente cómo se subluxa la articulación? Pues entonces está muy fácil, porque tú tienes un desgaste de la articulación temporomandibular, que justamente ¿dónde está? Fíjense, aquí está el oído y aquí está la articulación. Este espacio, que es este de aquí, este espacio tiene ligamentos, músculos, vasos, arterias, menisco, y este espacio, normalmente cuando alguien te dice, a ver, abre la articulación y se chasquea o truena o se siente como subluxado o se abre la barriga abierta o se va más para un lado o se va más para el otro, evidentemente está ya hecho el diagnóstico, tienes una disfunción temporomandibular, que esto le corresponde totalmente al dentista, y entonces tú vas a otorrino y te dice, otorrino no es nada, no tienes nada de otorrino, aunque tengas un zumbido, porque todo pertenece a la articulación temporomandibular, tu tratamiento es con dentista. Pero ¿qué pasa si está apenas migrando la enfermedad? Está entre el oído, entre la articulación, en la parte del sándwich, en la parte del medio. Entonces, este es el síndrome de Kosten. Tú tienes molestia, tú tienes zumbido, tú tienes dolor, pero ¿de qué se queja la mayoría de los pacientes con síndrome de Kosten? De oído tapado. Es que siento que como que yo hubiera bajado de un cerro, me siento como que bajé de un monte, como que voy abajo del agua, como cuando buceas y se siente el oído tapado. Y ya visitaste los médicos, los otorrinos, los audiólogos y todos te hacen un estudio audiológico, un estudio de acumetría, un estudio de audiometría, un estudio de timpanometría, que es todo esto que les acabo de decir. Esto es muy importante. Para poder decir que llegaste al síndrome de Kosten, tú tienes que tener una audiometría normal, una acumetría, que son estudios, acumetría normal, una timpanometría normal. Esto es en cuanto al oído, por lo tanto vas a otorrino, vas a audiología y te dicen, no tienes nada, pero tú tienes tu zumbido y tú tienes un oído hueco. Tú dices, es que yo no escucho. Entonces te dicen, tal vez lo que tú tienes se llama disfunción tubaria. ¿Qué es la disfunción tubaria? Es la carretera que hay de la nariz
al oído. Entonces empiezan a darte descongestionarte, medicamentos para la nariz, medicamentos para alergia, medicamentos para desinflamar, y tú dices, digo, es que ya lo tuve. Tengo una pacientita que duró 3 meses con tratamiento para alergias, que le dijeron que no se sonara, que con un tratamiento también que terminó sangrando, de hecho por eso vino conmigo, por un sangrado nasal, y me dice, ¿y qué cree, doctora? Duré 3 meses, me quité harinas, me quité trigo, me quité todo lo que genera cambios de temperatura, ya no fumo, me porto bien y yo sigo con el oído tapado. Le digo, lo que pasa es que es un síndrome de Costen. No tiene y no depende de la nariz, pero sí es una enfermedad que va migrando, que no es de oído, que aún no llega a la articulación, que va en medio, y entonces empiezas a sentir los mismos síntomas, pero todo sale normal. Una audiometría sale normal, una acumetría sale normal, una timpanometría sale normal. Entonces otorrino dice, ok, pues si todo sale normal, pues estamos pensando en que no estás regularizando las presiones entre oído y entre nariz, por lo tanto tienes un síndrome barométrico, tienes un problema de la regularización de las presiones que se le llama disfunción tubaria. ¿Y qué creen? El paciente sigue igual. Y entonces ya vino esta chica, muy guapa por cierto, saludos a Mexicali, y me dice, no sé qué tengo, pero yo tengo zumbido y oído tapado. Y a mí me dicen que yo no tengo nada. No te preocupes. Ya con estas curvas normales, por lo tanto, descartamos oído. Y se fue con un dentista. ¿El dentista qué te va a pedir? El dentista te va a pedir una ortopantografía, te va a pedir unas laterales de toda la dinámica de tu articulación. Y entonces cuando tú haces una ortopantografía, revisas todo. Y luego las dinámicas. Las dinámicas son así, con boca cerrada para ver este espacio, con boca abierta, abierta, ajá. Entonces se ve la dinámica de cuando vas mayugando o masticando el menisco o masticando el nervio, y entonces dices, entonces si es de dentista, tú traes una disfunción de tu articulación con un pellizcamiento, por eso sientes el oído tapado, y entonces vamos a dar un tratamiento antiinflamatorios más un guarda. ¿Y qué creen? Salía normal. Y entonces la paciente se deja de venir, se viene para León, la revisamos y digo, ok, tú no tienes una cosa, no tienes la otra que tienes. Es real lo que tienes, es real lo que tienes. Efectivamente tienes una migración de la enfermedad a la articulación temporomandibular con un pellizcamiento del menisco y del nervio que aún no han dado manifestaciones como una neuralgia, pero tú tienes esta molestia. Tan sencillo como, número uno, aquellos que les han dicho que tienen que no tienen problemas, que no tienen nada en el oído, que no tienen nada en la mandíbula y que de todas maneras tienen la molestia, sí empiecen a tomar que algo que desinflame, siempre y cuando no sean alérgicos a los AINES, así se llama. AINES es un antiinflamatorio no esteroideo que ayuda a desinflamar esta articulación. Pero, ¿con qué tenemos que empezar? Pues con lo básico. No mastiquen chicle, no abran la boca para abrir a comer una manzana que ayuda y mastica aquí. No coman cacahuates que están con esta envoltura porque el cacahuate y el trueno. No me mastiquen carne muy dura que tenga cosa. A final de cuentas, lo que tienen que hacer es que no se mueva tanto esta articulación, que se esté remoline y remoline y remoline, porque claro, está emigrando una enfermedad que sí vas a terminar con una neuralgia o que sí vas a terminar con un chasquido o con una luxación o una subluxación de la articulación donde ¡au! Ya no puedes ni abrir la boca y duele y se hincha. Antes de llegar a esto es tomar cosas blandas, todo molido, como si fueras bebé, como si fuera una alimentación de chayote, zanahoria, calabacita, todo blando por un tiempo de ¿cuánto? De 5 a 7 días. Usar AINES,
usar alimentos blandos, evitar las cosas duras. Y aquí la chica me decía, es que doctora, si a mí me han quitado el chicle desde un principio, yo me mastico unas 6, 7 cajas diarias de chicle. Entonces, porque yo tengo que estar, soy muy ansiosa y a mí el chicle me quita la ansiedad. Digo, pues justamente es lo que te está ocasionando este síndrome. Entonces, para que hoy ya lo sepan, este síndrome no se demuestra más que es clínico. ¿Quién lo tiene que atender? ¿Otorrino o dental? Dental y rehabilitación. Entonces, tomar cosas blandas, tomar antiinflamatorio. Las cosas blandas son de 5 a 7 días y hasta me decía ella bromeando, qué bueno doctora, sirve que bajo de peso. Está bien, si lo quieren tomar siempre desde el lado muy positivo y muy amable, pero aquí lo primordial es descansa la articulación. Descansa la articulación. Si tú te estás masticando, que te estás hablando de unos 24 chicles al día, pues como no esperabas tener este final, ¿no? De la articulación también se cansa, así como la articulación de las manos, de las rodillas, también se desgastan y tiene el momento en que dice, pues ya no hay esa agüita, ese ácido hialurónico, esa fase que hay, se va osificando, se va haciendo dura, se va haciendo rígida, se va fibrosando y va terminando en el síndrome de Kosten. ¿Síndrome de Kosten tiene remedio? Sí, justamente es la etapa antes de debutar ya con un desgaste articular. Entonces, cuando a ti te dan 3 cosas, AINES, te quitan el chicle, te quitan las cosas que tengas que masticar duro y envío a rehabilitación. Rehabilitación es con un equipo que se llama radiofrecuencia, ultrasonido, te lo da un fisioterapeuta donde encuentres en cualquier país que tú estés, hay fisioterapeutas y entonces con el ultrasonido abarcan toda la articulación de todos estos músculos que están tensos, que son de la mitad de la cara para cada articulación. Este músculo no se viene y da tratamiento acá o no da funciones acá, no. La cara está dividida y entonces se trabaja un solo lado y entonces es desgaste, evitar este desgaste y también, porque hay personas que dicen, no es que el zumbido nada más lo tengo aquí o el oído tapado nada más lo tengo aquí. ¿Por qué me van a dar tratamiento acá? Porque son dos, porque son bilaterales y normalmente esto cuando embona chueca uno, el otro te cobra factura. ¿Al cuánto tiempo? Al año y medio estarás con la misma sensación del otro lado. Entonces ya saben que existe el síndrome de Kosten, que tenemos que dar antiinflamatorios, que tenemos que dar analgésicos, que podemos ayudar a bajar la mordida dura, que tenemos que tener consideración en nuestra articulación y sobre todo ir a rehabilitación. Y aunque no lo piensen y aunque no lo crean, la perla del síndrome de Kosten además es el estrés. El estar pensando, el estar agobiado, el estar preocupado, entonces también podemos incluso poner una guarda antiestrés. Y yo creo que juntando todos estos beneficios, su oído, tarde que temprano, va a regresar a ser el mismo de siempre. Nada más es la puertecita que te tocaba y te decía, no voy bien, no voy bien. Síndrome de Kosten, sí se cura. Si te gusta este contenido, compártelo y no te olvides de encender la campanita y nos vemos la próxima semana.